Seguro, seguro, ¿cierto? Perfecto. Revisemos cómo está el tiempo. Está una sensación de día oscuro todavía, a pesar que son las 8:05. ¿Cierto? Prendimos la luz, ¿no? No, es cierto como que hay oscuridad, ¿cierto? Ahí tenemos la imagen de zapping.com, ¿cierto? En zapping.com. En zapping.com estamos viendo, ¿cierto? El Muelle Vergara en este minuto, a esta hora de la mañana. Muelle Vergara. Oye, tuvimos un corte de internet acá en Concón, pero que nos afectó inclusive a nuestros estudios. Ayer no pudimos salir al aire con Pura Noticia PM, ¿cierto? Y hoy en la mañana ahí hicimos grandes esfuerzos para estar al aire. Nuevamente se quemaron los cables acá en Concón, en el sector ahí pasado al supermercado Santa Isabel, ¿cierto? Y se queman los cables y se dan todas las compañías a suelo. Se fue GTD a suelo, se fue BTR a suelo. Así que ahí tuvimos en varios sectores, ¿cierto?, de nuestra comuna de Concón en diferentes puntos, ¿cierto? Ahí para armar muchos hogares se quedaron sin internet durante la noche, tarde-noche de este día jueves. Hoy ya estamos a viernes 5 de junio, vemos en pantalla el hermoso Muelle Vergara, se ve el mar tranquilo, ¿cierto? Hasta hora de la mañana. También tenemos, ahí vamos a mostrar Valparaíso. Revisemos lo que ha pasado un día como hoy, viernes, un día como hoy, 5 de junio, ¿cierto? En nuestro mundo, en nuestro país, ¿cierto? En las diferentes efemérides. En 1917, un día como hoy, nace el sacerdote jesuita José Aldunate. Eso ha pasado un día como hoy. Un día como hoy también en el año 1942, ¿cierto? Nace el músico de Inti Illimani, Max Berrú. Un día como hoy, en el año 1968, el candidato presidencial Robert F. Kennedy es atacado a balazos por Chinham Bichara en Los Ángeles, lo que luego le causó la muerte, ¿cierto? A Kennedy. Sigamos revisando los principales hechos que ha pasado un 5 de junio. En 1972, un día como hoy, en Suecia, se inaugura la Conferencia de Naciones sobre el Medio Ambiente. Desde ese día se celebra... ¿Vamos a comerciales? Vamos a comerciales, estamos de vuelta en Pura Noticia Matinal. Estamos presentando Pura Noticia Matinal en todas nuestras plataformas. Nos ves, nos lees y nos escuchas. Volvemos con las principales informaciones de la región, Chile y el mundo. Esto es Pura Noticia Matinal. 8 de la mañana con 13 minutos, 8 con 13. Ahora sí partimos bien esta accidentada mañana de día viernes, viernes 5 de junio, a través de la radio, ¿cierto? En el 102.5 FM, 90.9 en toda la región de Valparaíso. También saludamos a San Felipe y los Andes en el 96.1, a Tongoy y Los Vilos, 90.9, y por supuesto también a San Antonio, Algarrobo, Santo Domingo, ¿cierto? En el 102.5 FM. Toda la región de Valparaíso ya conectada con nosotros en la radio, en televisión. Nos ves a través de zapping.com, canal 177, en toda nuestra red de cable operadores, en nuestra señal en vivo, en nuestra página. Oye, cambiamos los players en la página de puranoticia.cl. Usted puede ver ahora mucho más nítida nuestra señal de televisión y también disfrutar de nuestra señal de radio. Ahí está, TV en vivo y señal radio, ¿cierto? En puranoticia.cl. Estamos viendo en pantalla el hermoso puerto de Valparaíso, ¿cierto? En una mañana que está... no sé, está nublada, pero está como más calentita, ¿o no? ¿Cuál es la temperatura que tenemos a esta hora de la mañana? Tenemos una temperatura en diferentes partes de la quinta región. Comenzamos a revisar las principales temperaturas. En Concón se espera una máxima de 15, está nublado y hay 11 grados. O sea, la temperatura siempre es la misma, lo que pasa es que tenemos una sensación térmica distinta, entonces ya nos acostumbramos al frío. En Quillota hay tan solo 9 grados a esta hora de la mañana, al igual que en La Cruz y en La Ligua. Saludamos a La Ligua. En San Antonio hay 10 grados, en Los Andes 11, también en Viña del Mar, y en Santiago se esperan también
hay 11 grados y se espera en Santiago 17 grados de temperatura para este día, viernes 5. Viernes 5, se llegó el viernes, viene el fin de semana, viene el descanso, ¿cierto? Los que les toca descansar, a lo que nos toca trabajar, hay que... ¿Va a trabajar usted, Antonio, también este fin de semana con nosotros? También, Antonio trabaja también sábado, domingo, no sabe, se acaba de enterar. No, mentira. ¿Usted trabaja? ¿Y usted trabaja? Todos trabajan, ¿cierto? Hay que trabajar este día viernes que se nos va. Tenemos atención, según la información que nos están llegando de nuestros auditores que se comunican al más 569 50 52 25 25. Tenemos información a esta hora de la mañana que en el camino internacional, llegando a la rotonda Santa Julia, atención, camino internacional, llegando a la rotonda Santa Julia, hay un vehículo detenido obstruyendo la pista lenta. Esto desde Glorias Navales. Hay un taco que no se lo cuento, ¿cierto? Así que atención a los que están conduciendo, ¿cierto? En el camino internacional, llegando a la rotonda Santa Julia, hay un vehículo detenido. No sé si es el camino hacia Viña o hacia Concón. Me da la impresión que es hacia Viña del Mar, ¿cierto? Esto es lo que está pasando ahí en el camino internacional al llegar a la rotonda Santa Julia en Viña del Mar, ¿cierto? Vamos a revisar lo que nos trae hasta hora de la mañana. Transporte informa en nuestra región de Valparaíso para conocer. Hay alto flujo vehicular, por ejemplo, en Quilpué, en la avenida Freire, tanto en la dirección a la costa como en dirección al interior. Atención, Quilpué, ¿cierto? Hay alta congestión. En Valparaíso hay congestión en la avenida Rasuri, en Valparaíso desde la avenida Francia hasta Ross. Esto en dirección al puerto. También hay actualizaciones. Había un incidente ahí en Avenida España. Incidente superado, según lo que reporta Transporte Informa. Había un siniestro vial al llegar al Nuevo Barón, pero ya está resuelto. Revisamos ahora sí las efemérides, ¿cierto? Que son los hechos más importantes que han pasado en la historia del mundo. Un día como hoy, 5 de junio, decíamos que en un día como hoy, en el año 1917, nace el sacerdote jesuita José Aldunate. En 1942, un día como hoy, nace el músico de Inti Illimani, Max Berrú. Un día como hoy, en el año 1968, el senador y candidato presidencial Robert F. Kennedy es atacado a balazos por Chirham Bichara en Los Ángeles, lo que luego le causa la muerte. En el año 1972, un día como hoy, en Suecia, se inaugura la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente. Desde ese día se celebra todos los años, el 5 de junio, el Día Mundial del Medio Ambiente. Mira, hoy día el Día Mundial del Medio Ambiente. En 1981, un día como hoy, atención, se reporta el primer caso oficial de SIDA, luego de que el Servicio de Salud de Estados Unidos revelara una neumonía rara en 5 hombres homosexuales. Esto en Los Ángeles, California. Mira, un día como hoy, en el año 81, se reporta el primer caso oficial de SIDA. En 1991, un día como hoy, atención los salvos, Colo-Colo gana la Copa Libertadores de América. Mira, un 5 de junio del 91. Ese mismo día, el mismo año, el presidente Patricio Aylwin participa del funeral de José Piñera, el padre de Sebastián Piñera Echeñique, y fue uno de los que tomó el ataúd para sacarlo de la iglesia rumbo al cortejo fúnebre. Mira, el presidente Patricio Aylwin, el padre de Sebastián Piñera, el mismo día que Colo-Colo ganaba la Copa Libertadores. Un día como hoy, pero en el año 2000, Augusto Pinochet pierde su inmunidad como senador vitalicio y queda expuesto para ser juzgado en Chile por violación de los derechos humanos cuando era jefe de Estado. Juicio que nunca llegó. En un día como hoy, el 2001, Carlos de Gabardo se consagra como el mejor piloto del mundo, luego de que esa jornada la Federación Internacional de Motociclismo confirmara al chileno como líder mundial del Mundial de Rally. Un día como hoy, muere el expresidente de Estados Unidos, Ronald Reagan. Oye, que pasaron cosas un día como hoy, 5. Hay que estar atentos. A mí me preocupan estos días con arte efeméride porque dice que hartas cosas van a pasar. Un día como hoy, también el 2015, la presidenta Michelle Bachelet se reunió con el Papa Francisco en el Vaticano. Una cita que duró 47 minutos. ¿Qué habrán hablado? Un día como hoy también, Pedro Pablo Kuczynski obtiene la presidencia de Perú. Duró menos que un candy. Se encuentran de cumpleaños hoy día el expresidente del Banco Central Rodrigo Vergara, el actor norteamericano Mark Wahlberg y el cantante español David Bisbal. Son los hechos que han pasado un día 5 de junio en el mundo. ¿Y qué está pasando en la región, Chile y el mundo hoy 5 de junio del 2026? Lo revisamos en nuestros titulares.
Estos son los principales titulares a esta hora de la mañana, 8 de la mañana con 20. Atención, esto ha dado vuelta todo el país. La Fiscalía entrega nuevos antecedentes por la brutal balacera ocurrida en Valparaíso, en Rodelillo. El ataque dejó una persona fallecida de tan solo 19 años y varios heridos. Ocurrió en Valparaíso y también hablan que algo pasó en la escena del crimen. Querían borrar rastros de sangre. Los detalles en Pura Noticia Matinal. Autoridades anuncian un mayor control policial en sector crítico. Hospital mantiene resguardado especialmente tras el ataque armado. Esto en el hospital Carlos Van Buren. Un incendio afectó a las dependencias del Hospital San Camilo en San Felipe. No hubo personas lesionadas. Mira quién habló. Percy Marín rompe el silencio. Calificó de obsoleto el fuero parlamentario y lanzó duras críticas a los ministros de la Corte. ¿Dónde habló? En un programa con amigos. Fiscalía Económica avala concesión de los terminales 1 y 2 del puerto de Valparaíso, pero alerta por inminente riesgo de conexión. Oye, nombraron al nuevo director del puerto, Gonzalo Leantec. Ahí les cuento. Ronda Impacto deja 21 detenidos en Viña del Mar y Concón. Capturan a conocida autora de robos en locales del barrio Poniente. No, ya queda libre. El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, anunció que prepara un proyecto relacionado al secreto bancario. Anunció el hecho, ¿cierto?, luego de esta votación, polémica votación, ¿cierto?, en el Congreso Nacional. El ministro Quirós se confundió ayer, no me acuerdo si ayer o antes de ayer, y trató de diputado al senador Ibáñez. Pensaron que era ninguneo. La PDI acusado de abusar, detiene a sujeto acusado de abusar sexualmente de una menor en Valparaíso. El trabajo fue de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales. Son las principales informaciones. Vamos rápidamente al portal para revisar las principales informaciones que tenemos a esta hora de la mañana y que son portada en nuestra página web, ¿cierto? En www. Saludamos a la sala de dirección, a Cristian González, ¿cierto?, que está ahí en los mandos de la edición periodística de punanoticia.cl en la web. Inspectores de Quintero y Puchuncaví se capacitan con carabineros para aplicación de nueva ley de seguridad municipal. Funcionarios de ambas comunas participaron en un curso S14 orientado a fortalecer sus competencias y prepararlos para la entrada en vigencia de la nueva normativa. El puerto exterior de San Antonio impulsa récord histórico de inversión ambiental aprobada en Chile, 13.962 millones en todo el país. También tenemos las informaciones principales, ¿cierto? Investigan varamiento de 8 ballenas, así 6, esto en remoto en el sector sur de Puerto Williams. El SAC confirma primer caso de gripe aviar en Atacama. Mira, ya son 12 las regiones afectadas. Mira. Hablábamos, ¿cierto? Paleontólogos confirman presencia de dinosaurios terrestres y aves del Cretácico en Algarrobo. Yo sabía que habían dinosaurios en Algarrobo, pero paleontólogos confirmaron presencia. Habían dinosaurios vivos. Les pido respeto. Presidente Kast vivió un tenso momento tras recibir a gritos. Lo recibieron a gritos, pero estuvo muy bien el presidente, Estuvo muy bien el presidente. A ver si podemos conseguir esa cuña por ahí a nuestro equipo, ¿cierto? El presidente es recibido a gritos y se manejó muy bien. Revisamos rápidamente nuestra edición digital, ¿cierto? Para que revisemos los titulares de nuestra edición digital en punanoticia.cl para ver las principales informaciones. Drones seguirán sobrevolando la región de Valparaíso. El CORE aprobó más de 729 millones de pesos para mantener operativos de televigilancia, ¿cierto? Y ahí tenemos que los crímenes están al alza en la región de Valparaíso. Carabineros reporta 46 homicidios en 5 meses, superando en 35% las cifras del 2025. Vámonos con nuestra unidad móvil. Está conectado con nosotros a esta hora de la mañana Daniel Zunino. ¿Dónde está Daniel? Bienvenido. ¿Cómo está Jorge? Provincia de Marga a esta hora de la mañana. Vamos con la información que tenemos preparada para esta jornada porque
La investigación por el violento ataque armado registrado la noche de este miércoles en el sector de Rodelillo continúa avanzando y durante esta jornada, la jornada de ayer también, conocimos por parte de Fiscalía detalles antecedentes respecto a uno de los hechos de violencia más graves registrados en la región durante este último tiempo. El fiscal jefe de la Unidad de Crimen Organizado y coordinador regional del equipo contra el crimen organizado y homicidios, ECO, José Antonio Uribe, explicó que el ataque fue perpetrado desde un vehículo en movimiento y que los disparos fueron efectuados utilizando armamento automático contra un grupo de personas que se encontraba reunido en la vía pública. Según se detalló por parte del persecutor, cerca de 9 personas compartían en una esquina de avenida Rodelillo cuando apareció un automóvil desde el cual se efectuaron disparos, ráfagas de disparos, bien digo, dejando una persona fallecida y 8 heridos. El fiscal indicó que aún se trabaja para determinar si se utilizó una o más armas y establecer el móvil del ataque sin descartar hipótesis vinculadas a disputas territoriales, conflictos previos o posibles venganzas. Uno de los antecedentes que llamó más la atención, Jorge, fue que el estado en que se encontraba el sitio del suceso. ¿Qué pasó? De acuerdo con el fiscal José Uribe, cuando llegaron los primeros equipos policiales al lugar ya habían sido alterados, o sea, habían limpiado en la escena del crimen. Según se explicó, no habían rastros visibles de sangre ni evidencia balística, pese a que se estima que fueron efectuadas varias decenas de disparos. Incluso se señaló que el lugar habría sido limpiado antes de la llegada de los policías, situación que ahora también forma parte de las diligencias investigativas. Tenemos palabras entonces del fiscal José Antonio Uribe, escuchemos lo que nos dijo. Por ahora, estamos investigando el motivo del ataque, insisto, puede ser disputas territoriales, una vendetta por un hecho anterior, las hipótesis están todas abiertas, fiscal, y está trabajando la Brigada de Homicidio ahora intensamente para efectos de establecer eso. En paralelo también la investigación policial durante también en la tarde de ayer, el Hospital Carlos Van Buren entregó una nueva actualización respecto del estado de salud de los lesionados que permanecen internados tras la balacera. El jefe de la unidad de paciente crítico y jefe subrogante de la unidad de emergencia del recinto asistencial porteño, doctor Osvaldo Garay, informó que la situación más compleja continúa siendo la de una mujer de 20 años que permanece internada en la unidad de cuidados intensivos, en la UCI. El paciente presenta una lesión cervical alta con salida mandibular y un severo compromiso cerebral asociado al daño isquémico, manteniéndose en riesgo vital de extrema gravedad, según señaló el doctor. Durante el punto de prensa se consultó al especialista sobre la posibilidad de que la joven presentara una muerte cerebral, considerando la gravedad de las lesiones neurológicas que mantiene. Sin embargo, el médico explicó que actualmente no es posible realizar dicha determinación, Jorge, debido al profundo nivel de sedación que requiere para su tratamiento. Entonces, junto a ella permanecen otros 2 pacientes en riesgo vital. Uno corresponde a un hombre de 54 años con un severo compromiso medular y pulmonar producto de un impacto balístico, mientras que un tercer paciente continúa internado luego de ser sometido a una compleja cirugía abdominal por lesiones del intestino y otros órganos internos. Escuchamos entonces las palabras del doctor Osvaldo Garay. Y como nos comprometimos, el segundo parte del día respecto a este incidente que ocurrió el día de ayer en la noche, y de los 8 pacientes que están en nuestro servicio de urgencia, la más grave es la mujer de 19 años que está con un compromiso cráneo-encefálico por la herida bala, y en este momento está con alto soporte vital, soporte en la unidad de cuidado intensivo, y sigue en un riesgo vital importante y de extrema gravedad. Cabe recordar, Jorge, que este ataque ocurrió cerca de las 21:40 horas del miércoles en la noche en la intersección de Avenida Rodelillo con Pasaje María Labrín, en la parte alta de Valparaíso. El hecho dejó una joven de 19 años fallecida y 8 personas heridas, convirtiéndose en uno de los episodios de violencia armada más impactantes registrados en la región durante los últimos tiempos, durante los últimos meses. Mientras la investigación, bien digo, sigue en curso, la principal preocupación continúa centrada en la evolución de los 3 pacientes que permanecen en riesgo vital, especialmente la joven de 20 años, cuyo estado sigue siendo extremadamente crítico, Jorge. Excelente información, ¿cierto, Daniel? Pero que tú nos estás contando desde nuestra unidad móvil. ¿En qué parte te encuentras? Estamos en Villa Alemana a esta hora de la mañana, 8:29 minutos en Villa Alemana, en la conexión directa hacia el Troncal Sur. Perfecto. ¿Temperatura ambiente hasta ahora?
Calculo unos 12 grados. Vamos a revisar cuánto hay porque se siente bastante agradable. No hay ese frío seco. Bueno, ahí estaba el contacto, ¿cierto?, con Daniel Zunino. Muchas gracias, Daniel, por este contacto. Ya, nos vamos, seguimos con nuestra pauta información, ¿cierto? Bueno, el gobierno anunció medidas extraordinarias de seguridad tras justamente esta balacera que nos comentaba Daniel Zunino en Rodelillo, que dejó una persona fallecida y 8 lesionados. Entre las acciones adoptadas se encuentra el refuerzo policial en el hospital Carlos Van Buren y también el aumento del operativo en sectores considerados críticos por las autoridades. Quien se refiere a este tema es el delegado presidencial Manuel Millones, quien confirmó que tras el ataque armado ocurrido la noche de este miércoles, se solicitó reforzar la seguridad en el hospital, recinto donde permanecen internadas varias de las víctimas de esta balacera. La autoridad explicó que la medida busca resguardar tanto al personal de salud de la institución como a los familiares de los afectados, considerando que aún se investigan las circunstancias que rodean este hecho de violencia. Millones indicó además que la investigación quedó en manos de la Brigada de Homicidio de la PDI, mientras continúan las diligencias para identificar a los responsables del ataque que dejó una persona fallecida y 8 heridos. No quiero estigmatizar el barrio, es una zona crítica, ¿verdad? Y nosotros en esta reunión que tuvimos en el comité policial, Carabineros de la PDI, vamos a aumentar los barrios críticos desde el punto de vista operacional de estos trabajos integrados que estamos haciendo entre Carabineros y la PDI. No podemos dar a conocer cuáles son los barrios, por cierto que sí, pero ustedes van a ver prontamente mayores resultados desde el punto de vista de la detención y del control de bandas o de delincuentes, especialmente en lo que se refiere a armamento, hallazgos de armas y de drogas. Delegado, respecto al lugar donde ocurrió la balacera, ¿cierto?, el delegado reconoció que Rodelillo forma parte de las zonas que presentan mayores desafíos en materia de seguridad, aunque evitó estigmatizar a su habitante. En ese contexto, anunció que el comité policial acordó ampliar y reforzar la intervención en barrios críticos de la región mediante un trabajo coordinado entre Carabineros y la Policía de Investigaciones. La autoridad aseguró que estas estrategias estarán enfocadas en la detención de bandas delictuales, el decomiso de armas y drogas y el fortalecimiento de los controles policiales con el objetivo de mejorar la seguridad en sectores considerados prioritarios. Vamos con una información, ¿cierto? ¿Dónde no tenemos la? Vamos con la información sobre el detalle que tenemos. Vamos a la edición digital, ¿cierto? Vamos a la edición digital porque tenemos esta información que a nosotros personalmente me llamó muchísimo la atención. Es la portada de nuestra edición digital, ¿cierto? Que tiene que ver con los crímenes al alza en la región de Valparaíso. Carabineros reportó 46 homicidios en 5 meses, superando en 35% las cifras del 2025. Creo. ¿Cierto? Mira, vamos a leer, ¿cierto?, esta información importantísima sobre el 46%. Vamos a la información que está en puranoticia.cl. Ahí la tenemos, ¿cierto? Usted la puede pinchar directamente, ¿cierto? Porque este alza en los crímenes de la región realmente no es menor. Reportó 46 homicidios en 5 meses, superando el 35% las cifras que vienen del 2025. El balance presentado en el comité policial muestra un incremento de asesinatos respecto al mismo periodo del 2025 Valparaíso-San Antonio y registra los mayores aumentos. Vamos, a ver, contextualicemos. Este informe, que es elaborado por Carabineros de la Quinta Zona y presentado en el marco del comité policial, encabezado este 3 de junio por la delegación presidencial, da cuenta de un aumento en los homicidios registrados en la región de Valparaíso durante los primeros 5 meses del 2026 en comparación con igual periodo del año anterior. El documento, al que accede puranoticia.cl y que contiene cifras actualizadas al 31 de mayo, señala que ha ocurrido un aumento del 35%, 12 en los homicidios comparado con el año 2025 y 34 comparado con el año 2026. O sea, en el 2025 habían 34 y en el 2026 46. Si es alto el aumento. No obstante, el mismo balance indica que durante la última semana analizada no se registraron homicidios en la región. Según este desglose por repartición policial, por ejemplo, la prefectura de Valparaíso registra el mayor incremento en lo que va del año, pasando de 3 homicidios al 31 de mayo del año pasado a 11. Hoy se escuchó bien. Pasamos de 3 homicidios a 11 en igual fecha. De esos 11 casos, 10 ocurrieron en la comuna de Valparaíso.
En la prefectura de Viña del Mar se contabilizan 7 homicidios durante este 2026. Misma cifra que el año pasado, o sea, no se movió. De ellos 5 corresponden a asesinatos que ocurrieron en Viña del Mar, uno en Quintero y otro en Puchuncaví. En la prefectura de Marga Marga se acumulan 14 homicidios en lo que va del 2026. Uno más que los 13 registrados en igual periodo del 2025. En cuanto a la distribución comunal, esta corresponde a 4 casos en Quilpué, 3 en Quillota, 3 en La Cruz, 2 en Villa Alemana, 1 en Limache y 1 en La Calera. Por su parte, la prefectura de Aconcagua mantiene la misma cifra del año anterior, con 4 homicidios distribuidos en La Ligua, Yayay, Los Andes y San Felipe. Finalmente, en San Antonio se registraron 10 homicidios hasta el 31 de mayo de este año, vale decir 3 más que los 7 contabilizados este mismo. O sea, en San Antonio, 3 más. Mira, ahí tenemos un mapita. Lo contamos a nuestros auditores en la radio, estamos mostrando ahí en la televisión, ¿cierto? La distribución por repartición de cómo subieron. Es impresionante cómo suben los homicidios en Valparaíso, en la prefectura de Valparaíso. De 3 a 11. En el mismo periodo de tiempo, comparativamente de un año a otro. El año 2025, 3 homicidios en Valparaíso. Año 2026, 11. ¿Cierto? Importantísima información, va a estar presente, ¿cierto?, en todos los noticieros el día de hoy. Esta información publicada en Pura Noticia durante la tarde del día de ayer, ¿cierto? Este aumento considerable, ¿cierto?, de los homicidios en la región de Valparaíso. Son datos oficiales, ¿eh? Datos oficiales entregados, ¿cierto?, justamente por las diferentes autoridades. Oye, vamos, ya tenemos en línea al alcalde de Limache, Luciano Valenzuela, pero antes de ir con él, el presidente José Antonio Kast llegó había un encuentro de alcaldes en la cuarta región del país. Todos los alcaldes prácticamente se fueron para allá. Llega el presidente Kast y lo empiezan a pifiar. Y el presidente le comentaba yo, mira, aquí tenemos lo que pasó, lo escuchamos. Ahí lo están pifiando, ¿ah? Ahí lo están pifiando. Muy buenas tardes. Y se escuchan pifias. Muy buenas tardes. El municipalismo lo tomamos en serio. Al igual que ustedes toman en serio a sus concejales, a sus vecinos, cuando van a las distintas reuniones de consejo y de alcaldía. Yo creo que cualquiera de ustedes, cuando algún vecino se para y le grita algo, le dice, por favor, respeto. Y ahí dice, respeto. Y lo aplaude al presidente. Muy bien. Estaba ahí el alcalde de Limache, Luciano Valenzuela. ¿Cómo está, Luciano? Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, un gusto de estar compartiendo con ustedes. Efectivamente, bueno, todavía seguimos acá, que es la última instancia de esta jornada, de este encuentro nacional de alcaldes y alcaldesas, y ahí ya, luego de esta entrevista, nos vamos para allá. Bueno, alcalde, usted, cierto, cercano al gobierno, muy cercano al gobierno, le ha tocado difícil porque hoy día tienen que defender al municipalismo, ¿cierto? Hoy día el Fondo Común Municipal va a sufrir un impacto. ¿Cuál es la principal preocupación que existe hoy día entre los municipios respecto a esta mega reforma de reconstrucción nacional o ley miscelánea que ya empieza su discusión en el Senado? Y ahora, solo para dar un poco de contexto, Jorge, sobre la recepción que tiene el presidente, la verdad es que no fueron pifias, fueron 2 alcaldes particularmente quienes alzaron la voz, y las pifias son para quienes estaban alzando la voz porque estaban interrumpiendo. Ah, buen punto, alcalde, no se había dicho eso. Es que eso es lo que pasa, y acá sin querer hacer ni una apología ni al gobierno, nada, la verdad es que la mayoría, o sea, el 98% de los alcaldes que estaban presentes recibió como cualquier alcalde recibe a un presidente, independiente del color, porque la investidura es lo que uno tiene que cuidar, y en un contexto en donde las instituciones han sido tan golpeadas, donde venimos de quitar la autoridad de Carabineros y ver lo que va ocurriendo, creo que es importante también defender estas figuras que representan una autoridad que, totalmente, independiente de por quién votó la gente, están ahí. Y la verdad es que, como te digo, lo que ocurre es que 2 alcaldes comienzan a levantar la voz como pidiendo cosas, y los demás alcaldes reaccionan a lo que está pasando. No es una reacción directa hacia el presidente, yo veía todos los medios, pero aprovecho esta oportunidad para poder desmentirlo, porque en general toda la exposición del presidente fue muy respetada por los alcaldes. Perfecto, sí. Importante lo que usted dice, claro. Entonces, cuando el presidente empieza a hablar, estos alcaldes le empiezan a gritar, y las pifias son para los alcaldes que interrumpen, no para el presidente. Claro, es como el típico sonido, oye, ya puede, escuchemos, porque también es importante, o sea, lo que tú estás planteando, y aquí aprovecho de conectar un poco con la pregunta, es sumamente importante ver cómo avanza esta propuesta de
de mega reforma, de reconstrucción, de cómo se trabaja el país, y qué mejor que poder tener al presidente de la República explicando lo que iba a ocurrir. Entonces todos queríamos escuchar, todos tenemos dudas, todos tenemos complicaciones, tenemos que entender que ya pasó su discusión en la Cámara de Diputados, ahora ya está en el Senado viendo la posibilidad de legislar. Por lo tanto, también es un proyecto de ley que está en conversación, que está en diálogo, que está en la construcción. Entonces, era importante poder escuchar al presidente porque efectivamente sí existen dudas razonables en la implementación de esta ley de reconstrucción. Y uno de ellos tiene que ver con el Fondo Común Municipal, que quizás para muchos es un tecnicismo, pero los municipios en Chile el día de hoy subsisten en su gran mayoría por el Fondo Común Municipal, que es un aporte que nosotros recibimos. Limache va por el orden de los 8.200 millones de pesos este año, nosotros lo vamos recibiendo en forma parcelada, y parte de la composición de ese fondo común a nivel global es el impuesto territorial que nosotros vamos recibiendo, que son las contribuciones en algunos casos, y luego se genera, digamos, la distribución. Por lo tanto, la duda razonable es si se va a eximir del pago de contribuciones a personas mayores, ¿cómo nos va a afectar a nosotros en el cálculo del Fondo Común Municipal? Y ahí es donde se genera este comunicado, donde lo que nosotros esperamos como alcaldes, y esto sí de forma transversal, y yo creo que también hay que reconocer eso, o sea, cuando alcaldes de distintas partes del país, con distintas visiones de desarrollo y con modelos políticos distintos también, logran llegar a acuerdos, nunca va a ser un acuerdo 100% virtuoso, pero es un buen acuerdo porque sí representa el sentir. Y el sentir es muy claro. Esperamos que el Fondo Común Municipal parta de una base y que tengamos certeza de esa base. Y ahí ayer el ministro García Ruminot ya nos planteaba de que esto va a ir de la mano con una discusión para fijar el Fondo Común Municipal y reajustarlo con el IPC, que consideramos que es un buen piso para tener esta discusión y comenzar el avance legislativo. Porque lo importante en el fondo es saber, y en palabras simples, alcalde, estamos con Luciano Valenzuela, alcalde de Limache, en palabras simples, saber cómo recuperamos la plata que no se va a recaudar. ¿Quién va a poner esa plata? Ahí está el punto, ¿no? Sí, y por eso también esto hay que verlo dentro de una perspectiva global. O sea, cuando hablamos del proyecto de mega reforma, hablamos de un proyecto que también tiene modificaciones a la forma de recaudar, que promueve también el empleo, que promueve el crecimiento económico. Para nadie es un misterio, yo no quiero entrar en una discusión mayor, pero son 10 años que llevamos sin crecimiento económico. Hoy día las cifras hablan de 1 millón de personas que o no tienen trabajo o tienen un trabajo bastante precarizado. La reforma también se mete en estos elementos. También busca que de una forma u otra volvamos a reconocer la importancia de la regularización del trabajo. Y esto de verdad que es clave. Post pandemia hubo un boom de emprendimiento, pero esos emprendimientos no se han formalizado. Si no se han formalizado, no solo dejamos nosotros de recaudar a nivel de impuestos, sino que también impedimos que personas puedan tener beneficios sociales. Entonces, claro, cuando uno dice solo nos van a bajar las contribuciones y con eso estamos perdidos, no, hay que verlo dentro del macro, de lo que significa la propuesta global del gobierno para ver también cómo se va a recaudar más cobrando menos impuestos. Ahora, directamente, la gran duda, el gobierno no la ha sabido responder, ni tampoco el ministro Quirós. Porque en el fondo hoy día, si bien hay ciertos compromisos, yo escuché algo de decir al presidente que no va a tocar el Fondo Común Municipal. Pero no se trata que lo vaya a tocar, aquí se trata cómo reponemos lo que le vamos a sacar, ¿o no? Bueno, es que tenemos que entrar en una discusión. De hecho, parte de lo que conversábamos los alcaldes es ver si entramos en una ley de renta en donde nuestros cobros de derechos, pero las funciones municipales... Pero alcalde, eso está fuera del proyecto actual. O sea, la pregunta es porque, claro, ustedes como alcalde están reunidos, esto es transversal, tenemos el proyecto que está entrando al Senado. Es un hecho que el Fondo Común Municipal va a recaudar menos. Es un hecho. Al haber menos contribuciones, ¿cierto? O no va a haber contribución a adulto mayor, es un hecho. No hay ninguna respuesta concreta por parte del gobierno que les diga a los alcaldes, así vamos a recuperar esa plata, porque no hay nada que discutir. Aquí hay que decir, me van a sacar 10 pesos de la caja, ¿cómo me lo van a colocar de vuelta? Sí, bueno, yo creo que el primer punto es explicar cuánto es lo que se estaría perdiendo aproximadamente. Y según el cálculo, de hecho quedamos a la espera porque nos van a estar enviando el desglose por comuna. ¿Por qué no está exacto ahora? Porque recordemos que este es
una exención para los adultos mayores, en donde si alguno tiene una vivienda, por ejemplo en Limache, y otro tiene una vivienda, y la misma persona tiene una vivienda en Las Condes, va a tener que declarar cuál es la primera vivienda, por lo tanto no sabemos cuál va a quedar exenta porque es solo la primera vivienda. Se habla alrededor de una afectación de un 0,5% al Fondo Común Municipal por comuna. Y en algunas ciudades, que son 12, que es la que más recaudan en Chile, se habla de una afectación de un 1%. Pero en términos de montos de plata, alcalde, estamos hablando de 130 millones de dólares aproximadamente. ¿Es así o no? Sí, eso es lo que, mira, entre 130 a 150 millones de dólares es lo que se está planteando. Estaba haciendo la conversión rápida porque lo estamos viendo en miles de millones de pesos, pero claro, 1.500 millones de pesos es más o menos lo que debiese dejar de ser. Y efectivamente, la afectación para las ciudades como la nuestra, en donde nosotros recibimos alrededor de 8.000 millones de pesos del Fondo Común Municipal, debiésemos tener una afectación que bordea los 80 millones, insisto, sin tener la capacidad hoy día de dar una cifra exacta. Ahora, ¿cómo se recupera esto? Se recupera entendiendo cómo se inyectan los recursos al Fondo Común Municipal. Y eso es parte de una discusión que se tiene año a año. ¿Cuál es el compromiso del gobierno? Y que lo plantea acá, es dejarlo fijo la ley de presupuesto, que no dependa de la discusión anual y que tenga un reajuste automático del IPC, generando ya este piso para poder trabajar. Y también complementarlo con otras leyes que hoy día existen. Hoy día existe la ley del royalty minero, donde entrega también distribución a los municipios. Pero insisto, la medida completa tiene que tener una lectura global, porque efectivamente no es solo esto lo que se vería disminuido o afectado, pero también lo que busca es incentivar la inversión, bajar el impuesto de primera categoría del 27% a cerca del 23%, para reactivar económicamente, para poder destrabar proyectos, gracias a uno de los puntos que también habla del poder sacar estas trabas administrativas, el poder lograr que los proyectos no tengan tanto retraso en revisiones, en burocracia. También es un elemento muy interesante del proyecto que te permite ver un panorama global. Ahora, por supuesto que hoy día nosotros tenemos que pedir certeza en la medida que el proyecto va avanzando. Es evidente que la discusión en el Senado nos tiene que nosotros arrojar mayor claridad de cómo se va a ir generando y cómo va a ir avanzando y cómo algunos elementos pueden o no pueden quedar. O sea, ya pasó en la primera parte de la Cámara cuando se deja observaciones sobre algunos de los puntos que tenía que ver con la ley de propiedad e inteligencia artificial, termina saliendo ese punto, se incorpora uno que todavía está en discusión que tiene que ver con la sala cuna universal, el cual obviamente tiene que ser discutido también a nivel del Senado. Entonces, yo creo que lo que logramos los alcaldes en esta reunión, más que generar una rebelión, más que generar un punto en contra del gobierno, fue pedir que nos podamos sentar a la mesa, plantear nuestros elementos, el poder revisar ciertos conceptos que para nosotros son clave y que creemos que estamos en el tiempo exacto para poder discutirlo. Y en el fondo es hacer una modificación, te dice, digamos, la ley de renta. Pero eso retardaría más el proceso de esta discusión. No, lo que nosotros estamos planteando es algo muy simple. Hoy día la ley habla de una universalidad en la exención del cobro de contribuciones para personas mayores sobre 65 años. Exacto. La principal queja es por qué los súper ricos van a dejar de pagar contribuciones. Bueno, entonces, ¿por qué no avanzamos en algo progresivo? Y es la propuesta que le hicimos en el acuerdo. Si tú lees el acuerdo ahí, sí. Ya alcaldes que estaban totalmente en contra de la exención de cobro, hoy día ya se abren a la oportunidad de decir, ok, ¿y si lo focalizamos? ¿Y si comenzamos con el 40, 60, 70% más vulnerable de la población y comenzamos a trabajarlo desde ahí? Es decir, generar estas bancadas... Es un contrasentido hablar de la gente vulnerable en el tema de pago de contribuciones, cuando estamos hablando que las casas que pagan contribuciones son casas que sobre las 5.000 UF, las 7.000 UF. La gente vulnerable no tiene ese tipo de casa. No necesariamente. Recuerda que también el gravamen, y esto tiene que ver un trabajo con impuesto interno, tiene que ver con el tipo de vivienda y dónde está ubicado. Yo hablaba con el alcalde de Villa Alemana y nos contaba cómo la franja central de Avenida Valparaíso le grava a ex profesores. O sea, sí, hay casos puntuales que se pudiesen verificar, ¿cierto? Pero hoy día, esos casos puntuales. Pero ¿usted cree que el ministro Quiró efectivamente va a tener esa capacidad de diálogo? ¿Hay un compromiso por parte del gobierno de decirle, sabe que vamos a revisar esto?
Sí, de hecho el martes tenemos reunión, tenemos reunión a nivel de la Asociación Chilena, tenemos ya una reunión en La Moneda con Hacienda para poder revisar el proyecto. Hay audiencias solicitadas para generar esta mesa con el Senado y poder plantearlo ahí. O sea, por eso planteo que también es súper importante cuando nos quedamos solo con que alguien se manifiesta o no contra el presidente, y se pierde la noticia real. El presidente hace la invitación, nos permite ya estar el martes con una propuesta. De hecho, el compromiso es que se genere a través de la mesa técnica que va a estar trabajando en la asociación una propuesta de cómo poder avanzar en el tema de contribución. Entonces, sí, yo creo que el día de hoy tenemos la posibilidad de poder intervenir en la discusión, poder ver también puntos ciegos que puede tener. Ahora, es interesante, alcalde, entender un punto, y corríjame si no estoy en lo correcto, pero el Fondo Común Municipal en Chile no se financia con aportes que vengan del presupuesto general de la Nación. O sea, todos los municipios en Chile se financian con la plata de ellos mismos en este sistema de Fondo Común Municipal. O sea, el fisco, el Estado, no le pasa un peso a los municipios, ¿es así? Es una composición mixta. El Fondo Común Municipal, sin caer en un tecnicismo, tiene un coaporte de los municipios. Algunos hablan del 60-40, que el 60%, o sea, de todo lo que nosotros producimos, terminamos dando el 60% al Fondo Común Municipal para generar esta glosa, pero también trabajo de Estado. Lo que sí tiene, y eso es importante precisar, y yo creo que ahí va un poco la pregunta que tú me planteas, Jorge, tiene que ver con que esto no se debiese poner en duda, sino que debiese estar establecido para que nosotros supiéramos y tuviéramos la certeza, independiente de que la municipalidad tanto perdiera todas las empresas, exacto, todas las viviendas y nadie pagara, si pudiera tener esos fondos para poder administrar. Es una composición mixta que también pasa un poco, y esto claro, no lo vamos a resolver en esta discusión, pero ¿vamos a seguir con esta estructura de Fondo Común Municipal o podemos nosotros replantear otras formas de poder generar esta distribución de los recursos? Claro, porque uno lo ve en sencillo, y yo digo, y lo miro así, digamos, le van a sacar al Fondo Común Municipal 130 o 150 millones de dólares, ¿cierto? Que no es menor. Esto estamos hablando de fondos anuales. Y el Estado no se coloca con ni uno con los municipios. Pero sí, los municipios hacen muchas funciones que corresponden al Estado. Por ejemplo, la seguridad. O sea, usted mismo en Limache se gasta mucho dinero en seguridad, el alcalde de Villa Alemana, ¿cierto? La misma alcaldesa de Quilpué, Viña del Mar, Santiago, y muchos municipios gastan un ítem importante hoy día en seguridad, función que no le corresponde al municipio, le corresponde al Estado. ¿No será ahí el punto de canje a lo mejor con el gobierno, decir, ok, pero póngase usted con una cantidad de plata por el concepto de que nosotros absorbemos en seguridad? Bueno, es que esa es parte de una lectura súper interesante. De hecho, la plantea acá, nosotros estuvimos compartiendo un par de mesas temáticas, me tocó ahí compartir también con Jaime Belolio, quien planteaba un poco esto, es decir, ojo con cómo lo planteamos, y por eso es importante discutir el tema, porque si vamos a decir de que el municipio, porque un poco esa es la tesis, que el aporte del Fondo Común Municipal ha ido creciendo los últimos años, que también tiene que ver con una capacidad de cobro de los municipios, también tiene que ver con gestión. También tenemos elementos que van de la mano con eso, como por ejemplo, así como ha aumentado el impuesto territorial, y hoy día, claro, gracias a la revaluación, creo que fue el 2020, del Servicio de Impuesto Interno, una misma casa también aporta mayor aporte, en base a redundancia, aporta de mejor manera al Fondo Común Municipal porque subieron sus impuestos territoriales. También ha aumentado el gasto, y hay gastos que nosotros ya estamos desarrollando con algo que es súper sensible para los alcaldes, con leyes que no vienen con financiamiento. Entonces, efectivamente, hoy día nosotros tenemos que asumir un gasto en Limache bordea los 600 millones de pesos, lo que tiene que ver con los elementos de seguridad pública, que claro, uno perfectamente podría endosarlo al Ministerio del Interior. Y uno diría, bueno, yo, ¿por qué tendría que recibir esto? Entonces, bueno, quizás ver la forma de aportes directos, ver la forma de transferencias, por supuesto es una discusión que no vamos a cerrar en este proyecto propiamente tal, pero que es bueno también comenzar a discutirlo, pero con acuerdos, con una hoja de ruta clara, y que nosotros podamos llegar a una conclusión. Y usted tocó ahora otro punto, que no lo había tenido en cuenta yo, fíjese, alcalde, que tiene que ver con los proyectos de gobierno. Hay muchos proyectos de gobierno que el gobierno los lanza
y todos los gobiernos, esto ha pasado con el gobierno de Piñera, ha pasado con todos los gobiernos, si no se trata, aquí no es que los municipios de derecha apoyen, no, aquí son el municipalismo, los municipales, el mundo municipal, los alcaldes y el Estado, ¿cierto? Y el Estado, el gobierno de turno, lanza muchas veces programas, por ejemplo, Vivir Sano, ¿cierto? Pero y le dice a los municipios tienen que ejecutarlo, pero no le entregan los recursos para ejecutar. ¿Es así o no? Sí, efectivamente, y también una problemática que va de la mano con eso tiene que ver con la precarización de la implementación de estos elementos. Por ejemplo, la mayoría de los programas sectoriales que nosotros los municipios terminamos desarrollando vienen bajo la base del concepto de contrato honorario. Entonces comienzas con un contrato bastante precarizado que te genera complicaciones porque hoy día también pasan cualquier situación compleja. El funcionario se autodespide, tú eres el responsable laboralmente de esa persona, claro. Y terminas tú pagando indemnizaciones, le sumas que te aumentan trabajo, pero no necesariamente te aumentan los recursos para poder llegar a ese puesto de trabajo, no te aumentan los recursos con la mayor cantidad de patrullaje que estamos desarrollando en las comunas, no te aumenta salvo fondos concursables, fondos postulables, la subdere para la ley Cholito, pero en líneas generales las personas las terminan contratando los municipios, las terminan generando con programas, y ahí también se generan estas fiscalizaciones que claro, que a ratos pueden sonar súper precisas, pero tú también te encuentras con elementos que en la administración, en el quehacer público, son complejas. Entonces sí, pues terminas con una planta honorario mucho más grande de la que tú quisieras, ajustada a programa, pero mucho más grande, sin los recursos, pero con la necesidad de tener que satisfacer la necesidad de los vecinos. Yo creo que parte de eso se discute acá en la asamblea, y lo positivo de esto es que terminamos logrando un acuerdo de consenso, terminamos logrando un documento que marca por lo menos un hoja de ruta en este caso puntual, que es un área muy sensible. También habla, no se queda solo en el tema del Fondo Común Municipal, también habla del diseño de la ciudad, de poder acortar plazos y de poder evaluar los programas que debiésemos nosotros también priorizar en cada comuna. Yo creo que es tiempo de revisar las cosas que siempre se han hecho de una manera y darte cuenta que quizás hay otra alternativa, y en esa alternativa ver cómo mejoramos la labor del municipalismo. Exactamente, yo creo que va a ser un muy bonito debate y desafío, y ver qué pasa con estos 150 millones de dólares, ¿cierto? Si es el Fondo Común Municipal que la va a tener que poner definitivamente y no recibirlo, y vamos a ver lo que dice el gobierno. Es difícil, alcalde, para usted, sobre todo para el alcalde de derecha, la situación, porque el gobierno de derecha, alcalde de derecha, es difícil porque hay que tener una altura de mira completamente distinta para poder enfrentar esto, ¿no? Sí, ahora yo creo que los municipios tenemos que avanzar a ser gobiernos locales, y ser un gobierno local implica no siempre estar de acuerdo en algunas miradas que puede tener el gobierno central. Exacto. Pero ahí tenemos que valorar, y por eso yo el disclaimer, la aclaración que hacía al comienzo de lo que pasa con el presidente. No puede quedar la sensación de que los alcaldes cortan comunicación con el presidente, porque no es así. Segundo, porque el 99% de las personas escuchamos respetuosamente. Y tercero, porque necesitamos generar puentes, incluso en las diferencias, incluso en los puntos de vista complejos. Yo en lo personal escuché la propuesta del presidente, creo que de igual manera debiésemos nosotros avanzar en una disminución gradual en aquellos casos que efectivamente pueden que sean excepciones, pero veamos el caso desde la excepción y no desde la generalidad. Y por eso al final del día valoro que positivamente el presidente, pudiendo sacar toda responsabilidad y decir, pucha, ya está en el Senado, no hay nada más que hacer, se abra a que nosotros podamos generar la propuesta, reestudiar cómo podría implementarse y ver una gradualidad en la aplicación de esto. Y eso es muy, pero muy valioso. Y yo, aquí quienes me conocen, sobre todo en la comuna, saben que soy una persona que cuando piensa diferente tiene la capacidad de poder plantearlo con el respeto correspondiente y con la capacidad de poder no ofender, que yo creo que es clave y que tenemos que cuidarlo. Sobre todo en democracia tenemos que cuidar la capacidad del pensar diferente. Totalmente, sin diálogo, alcalde, no vamos a avanzar a ninguna parte, y lo que más necesitamos tener hoy día justamente es diálogo. Luciano Valenzuela, alcalde de Limache desde La Serena, ¿cierto? En este encuentro, alcalde, muchas gracias por este contacto, alcalde. No, gracias a ustedes por dejarnos ahí comentar este tema tan contingente, y bueno, y ahí
disponible para poder avanzar en la discusión, porque yo creo que esto no se va a cortar en esta semana, vamos a tener varios días de conversación, de diálogo, y ahí feliz de poder conversar con ustedes. Y buen punto ahí la seguridad de poder cobrársela al Estado, a ver si se pone algo con el Fondo Municipal. Gracias, alcalde. Buen día. Chao, que esté muy bien. Luciano Valenzuela, Último ¿cierto? minuto. Alcalde de la Comuna de Limache. Atención. Último minuto. Atención, tenemos una información de último minuto, una información muy lamentable. Atención, fallece la segunda víctima del ataque armado en Rodelillos. Atención, se trata de un joven de 20 años de edad que permanecía en riesgo vital con severo daño cerebral. La paciente se encontraba en la UCI del Hospital Carlos Van Buren desde el ataque armado registrado el miércoles en Valparaíso. El hecho deja ahora 2 personas fallecidas y 7 heridos. Noticia de último minuto publicada en puranoticia.cl. Fallece la segunda víctima del ataque armado en Rodelillos. Se trata de un joven de 20 años que permanecía en riesgo vital. Vamos al detalle. Una segunda víctima fatal deja el brutal ataque armado registrado la noche del miércoles 3 de junio en el sector de Rodelillo, en la parte alta de Valparaíso, luego que durante la madrugada de este viernes falleciera una joven de 20 años de edad, que permanecía internada en estado crítico en el Hospital Carlos Van Buren de la ciudad Puerto. A través de un comunicado, la dirección del recinto asistencial porteño informó a la comunidad que pese a todos los esfuerzos clínicos y dada la gravedad de sus lesiones, en hora de esta madrugada, a la 1:20 de la mañana, se registró el fallecimiento de la paciente sexo femenino, iniciales NEJ, de tan solo 20 años. De igual forma, precisaron que la joven se encontraba en la unidad de cuidados intensivos de nuestro recinto asistencial y que se había visto afectada por los hechos ocurridos la noche del miércoles recién pasado en el sector de Rodelillo, Valparaíso. Asimismo, el establecimiento indicó que los demás pacientes se encuentran estabilizados y en evolución bajo estricto seguimiento médico. La joven era una de las víctimas que presentaba el cuadro más complejo tras la balacera. De hecho, el jueves, el jefe de la unidad de paciente crítico de la unidad de emergencia del Hospital Carlos Van Buren señaló que la paciente mantenía una lesión cervical alta con salida mandibular y un gran compromiso isquémico cerebral, permaneciendo en riesgo vital justamente en la UCI. Con este nuevo deceso, la cifra de fallecidos por el ataque se elevó a 2 personas. La primera víctima corresponde a una joven de 19 años que murió la misma noche del hecho, luego de ingresar al hospital con un shock hemorrágico y sufrir un paro cardiorrespiratorio que no logró ser revertido por los equipos médicos. Cabe recordar que este violento episodio se registró cerca de las 9 de la noche con 40 minutos del miércoles en la intersección de la avenida Rodelillo con pasaje María Labrín, donde sujetos que se desplazaban a bordo de un vehículo dispararon en múltiples ocasiones contra un grupo de personas. El ataque dejó un saldo inicial de 1 persona fallecida y 8 heridos por impacto balístico, 3 de ellos en riesgo vital. Tras la muerte de esta joven de 20 años, la tragedia suma ahora 2 víctimas fatales, mientras los restantes lesionados continúan recibiendo atención médica. Fallece segunda víctima del ataque armado en Rodelillo, esta joven de 20 años que permanecía en riesgo vital con severo daño cerebral. Noticia de último minuto en desarrollo en puranoticia.cl. Último minuto. Último minuto. Último minuto. Lamentable la información, ¿cierto?, que nos entrega nuestro equipo de prensa. Estamos hablando de 2 jóvenes, uno de 19, otro de 20, ¿cierto? Bueno, vamos a ir a una pausa comercial, pero atención, de vuelta a comerciales, vamos a venir de lleno con lo que es la nominación de Gonzalo Ledantec como presidente de la empresa portuaria de Valparaíso. Vamos a hablar con un dirigente histórico portuario, un hombre que sabe de puerto, un hombre que conoce la historia del desarrollo portuario. Me refiero a Jorge Bustos, dirigente histórico de Valparaíso, que también nos va a dar su opinión sobre este nombramiento. Comerciales y seguimos en Pura Noticia Matinal. Estamos presentando Pura Noticia Matinal en todas nuestras plataformas. Nos ves, nos lees y nos escuchas. Volvemos con las principales informaciones de la región, Chile y el mundo. Esto es Pura Noticia Matinal.
9 de la mañana con 7 minutos, 9 con 7. Esto es Pura Noticia Matinal. Tú nos escuchas en la radio, nos ves en la televisión, los lees en la web. Son las noticias como a ti te gustan. Revisamos los principales titulares. Principales titulares a esta hora de la mañana. Muere segunda persona por ataque armado en Rodelillo. Joven de 20 años permanecía en riesgo vital con severo daño cerebral. Cifras reflejan preocupante incremento de crímenes en la región de Valparaíso. Carabineros reporta al alza de un 46% en homicidios consumados en nuestra región en el comparativo entre el año 2025 y 2026. El CORE financia continuidad de drones de seguridad. Programa suma más de 900 detenidos en un año. Percy Marín califica de obsoleto el fuero parlamentario, lanza duras críticas a los ministros de la Corte. Autoridades anuncian mayor control policial en sector crítico, esto en Valparaíso. Hospital mantiene resguardo especial tras ataque armado en Rodelillo. Incendio afectó a dependencias del Hospital San Camilo de San Felipe, no hubo personas lesionadas. Fiscalía Económica avala concesión de terminales 1 y 2 del puerto de Valparaíso, pero alerta por inminente riesgo de congestión. Ronda Impacto deja 21 detenidos en Viña del Mar y Concón. Hacienda prepara proyecto relacionado a secreto bancario, anuncio hecho por el ministro Quirós tras comisión en el Senado. Detienen a sujeto acusado de abusar sexualmente de una menor en Valparaíso. Trabajo fue realizado por la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de la PDI. Vámonos al puerto, ¿cierto? La famosa Operación Ledantec y su llegada a la empresa portuaria de Valparaíso. Era un secreto a voces, ¿cierto? Esta operación para nombrar al nuevo presidente del puerto. Una operación que venía ejecutándose desde hace varios meses. Un gran titiritero entre las sombras, como suele ocurrir en estos casos, movió los hilos, cobró favores políticos pendientes y terminó instalando a quien, a todas luces, podría transformarse en el hombre llamado a poner la lápida final sobre el puerto de Valparaíso y su empresa portuaria. Nos referimos al conocido y destacado lobista Gonzalo Ledantec. El cargo de presidente del directorio de la empresa portuaria de Valparaíso ha sido históricamente un añorado botín. Lamentablemente pocas veces se le ha entendido como un puesto que debería ser ocupado por el mejor perfil técnico disponible. ¿Se imaginan ahí, por ejemplo, al excomandante en jefe de la Armada y presidente de la Liga Marítima, Edmundo González? ¿O a un experto en política portuaria o a alguien proveniente de la academia? ¿O al menos a una persona con conocimiento básico de cómo se conduce una empresa estratégica para el Estado y para la región? Porque ese cargo no es decorativo. La presidencia de una empresa portuaria, ¿cierto?, debe ser ejercida por un perfil de alto nivel ejecutivo profesional y estratégico. Su función no es administrar diariamente la carga, sino liderar el directorio, articular la cadena logística, asegurar la rentabilidad de los activos del Estado y obviamente garantizar un desarrollo sustentable en armonía con la ciudad y con la comunidad portuaria. ¿Es ese el perfil de Gonzalo Ledantec? Cuando revisamos la trayectoria de este abogado, cuyo principal activo parece ser su cercanía con políticos con poder, aparece inevitablemente su pertenencia al ya conocido Club de la Consentida. Un grupo de amigos, un puñado de comensales que al ritmo de una parrilla y al menos un par de veces al mes busca la forma de hacer aquello que en su jerga llaman administrar el poder. Incluso recurren al denominado decadente para sus burlas artimañas, dejando morir a uno de los medios más importantes que ha tenido nuestra región, hoy mal utilizado, precisamente por este tipo de personaje. ¿Qué mejor postal que aquella fotografía que hace años se publicó, ¿cierto? Y que deja al descubierto un modus operandi: instalarse e instalar en espacios de poder elegidos a dedo
por políticos que no tienen conocimiento real de nuestra región, ni menos de nuestra realidad. Para ellos, el argumento más básico de cualquier relación conveniente entre la política y el poder, ¿cuál es? Es que es buena persona. Nadie puede dudar que probablemente Gonzalo Ledantec sea una buena persona. Pero el puerto de Valparaíso no necesita buenas personas. Necesita conducción técnica, profesionalismo, visión estratégica, poder de mando, capacidad real de dirección. Necesita dejar de ser visto el puerto de Valparaíso como un botín político reservado para el mando de turno. Antes de ayer fue la democracia cristiana que se la repartió. Ayer los socialistas y el Frente Amplio. Hoy claramente es la UDI y republicano que se reparten una trinchera que ostenta algunos de los sueldos más altos entre las empresas portuarias del país. Y como suele ocurrir, la principal motivación no parece estar en encontrar a los mejores, sino en ubicar a quienes fueron leales a uno o dos personajes con poder de decisión. El plan y la llegada de Ledantec a la máxima testera de la empresa portuaria de Valparaíso no son casualidad. Forman parte de un entramado que se viene gestando desde hace mucho tiempo y que muy probablemente tiene entre sus objetivos concretar el regreso a la gerencia general de Gonzalo Dabañino Vergara, quien ya ocupó ese mismo cargo entre los años 2014 y 2019. De concretarse aquello, estaríamos frente a la lápida definitiva para un puerto que ya agoniza, precisamente porque su futuro se discute en asados, entre copas de vinos y vasos de whisky. Un puerto cuyo destino se decide menos por criterios técnicos que por lealtad de sobremesa, porque al parecer lo que menos importa es cómo avanzará Valparaíso. Lo que realmente importa es cómo se reparte la torta entre los amigos de los asados en esa conocida parrilla de Bosques de Montemar. Bueno, es parte de la editorial, ¿cierto?, que tenemos para hoy día con un tema relevante: el futuro del puerto. El nombrar a Gonzalo Ledantec presidente del directorio, ¿cierto?, de la empresa portuaria de Valparaíso, ¿le hace bien al puerto? ¿Esa es la persona idónea? ¿Cumple el perfil técnico que se necesita? Estamos con Jorge Bustos, ¿cierto?, dirigente histórico del puerto de Valparaíso, dirigente portuario. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido, buenos días. Bien. Aquí enterándonos de tantas cosas, oye. Cuéntame, ¿está contento usted con Ledantec? ¿No estamos contentos? ¿Estamos preocupados? ¿Cumple el perfil técnico Ledantec para ser presidente del puerto? Yo tengo la impresión que hace mucho tiempo los presidentes del directorio son de las AFP, son amigos, familiares o parientes del poder. Y Ledantec es uno más de ese grupo. No hay razones técnicas para pensar que él debiera ser el líder de la próxima licitación del puerto de Valparaíso. No hay sustento técnico. Por lo tanto, claro, es complicado. Uno siempre pensó que el nuevo director de la empresa portuaria, el presidente del directorio de la empresa portuaria, debe ser un tipo con muchos galones, que fuera capaz de tener una opinión particular sobre la ciudad y sobre el desarrollo del puerto en Valparaíso, pero no es así. ¿Y eso cómo puede afectar la relación de los mismos portuarios, de los mismos pescadores quizás, con la EPB? Mira, con respecto a los portuarios, yo creo que están bien relacionados con el directorio actual, o particularmente con la gerencia. Hay que mirar un poquito la historia. Mira, démosle una repasada porque yo creo que aquí hay cosas que la ciudadanía debe enterarse. Por ejemplo, que en 2014 nació una organización comercial, CDLS Ambiental, así se llama, CDLS Ambiental. ¿Quiénes eran los socios de esa empresa? Gonzalo Ledantec, Raúl Celis, el ex intendente, claro, Hernán Buch y Rodrigo Sepúlveda Pessoa. Ellos eran los caballeros que sabían de estos temas y que en definitiva levantaban proyectos, los aprobaban y los llevaban a
a la aprobación. Al parecer, hubo un problema entre ellos y hubo un problemita y al final terminaron el 2016, Ledante se fue de ese lugar y constituyó otra empresa, una que se llamaba Total Rix Consulting. Y esa empresa era de Ledantec y la construye después de su haber... hermano. Esa empresa Total Rick Consulting, en inglés, no toma nota, era de Ledantec y su hermano. ¿En qué se especializaban ellos? ¿Su hermano o su hermana, Jorge? Sí, su hermana también, pero no era parte de la sociedad. Ya. La sociedad aparece ellos dos nomás. ¿Y qué hacía esta empresa? Medio ambiente, ¿ya? Gestión de riesgo, estudios técnicos y asesorías regulatorias. Chúpate esa. Y fueron contratados por la empresa portuaria. ¿Me está bromeando? No. Mira. No. Entonces uno empieza a sacar cuentas y dice, a ver, estos tipos, a ver, partamos con nuestro amigo Raúl Celi. ¿Ya? Fue intendente, fue gobernador, fue... ¿Cómo se llaman estos que fueron de la constituyente y terminó siendo también presidente de la empresa portuaria? Pero fue constituyente posterior a su paso por la empresa portuaria. Así es. Es un hombre bastante conocido, ¿sí? El otro socio de la primera empresa, el Hernán Bucher, también tiene un recorrido interesante. Y tengo entendido que ahora él es jefe de el tema ambiental, director. Ya. Y bueno, Gonzalo Ledantec ha tenido un vasto recorrido por varios lugares del poder. Esta empresa, cierto, que tenía o que tiene Ledantec y que le prestó servicios, como lo que tú me dices, Jorge, a la empresa portuaria del Paraíso, ¿qué servicio le prestó? La relación entre la empresa portuaria y los seres humanos, ¿no?, por decirlo de una manera, relacionados con la empresa portuaria, es decir, pescadores, estibadores, etcétera, etcétera. En definitiva, era ablandarlos por mientras se negociaba con ellos. Ese es el tema. Entonces, aquí era un trabajo de lobista. Exactamente, obviamente. O sea, porque nosotros como medio hemos destacado a Gonzalo, que uno de sus principales activos es que es un destacado lobista. ¿Estamos en lo correcto entonces? Sí, obviamente. De hecho, hay una carta que se le mandó de parte de los pescadores a la empresa portuaria pidiendo que la empresa de Ledantec sea expulsada, se termine su contrato, porque según ellos, según los pescadores, habría prevaricación. Vamos a saber si es así o no es así. Pero es una acusación. Bueno, yo asumo que como Ledantec va a asumir la presidencia, yo asumo que esta empresa no debiese tener contratos con la APB, porque si no sería algo raro, ¿no? Así es. Es decir, sería la primera causa para acusar que hay... ¿cómo se dice este término? Conflicto de intereses. Sin ninguna duda hay conflicto de interés. Entonces, a mí me parece que ahí la Contraloría debería meter la mano. Ahora la Contraloría se ha puesto bastante floja. Ahora, Jorge, sácame una duda, y aquí vamos dentro de la visión que tenemos nosotros para poder mirar el puerto y el futuro del puerto de Valparaíso. ¿Qué necesitamos nosotros en Valparaíso? ¿Qué necesitamos en el puerto en un concepto de perfil técnico, de quién es la persona que debiese ser presidente? No un lobista como Ledantec, dices tú, pero ¿quién? No me des nombre, sino que vamos al perfil. No, el perfil. Primero, un tipo que sepa de puerto, que tenga experiencia de puerto, que haya trabajado en el puerto, que tenga una larga data de portuario. Segundo, que a mí me parece que es la parte más importante, es que él sea de la ciudad.
para que entiendan los conflictos que tiene la ciudad con la empresa portuaria, porque son 30 años de conflicto que no han parado. Tú sabes que hay acciones judiciales que hemos tenido con ellos ya de larga data, y que seguimos teniendo, entre otras cosas. Entonces, por lo tanto, a mí me parece que ahí hay dos cosas. Uno es tener la visión de la ciudad, saber los elementos que golpean a la ciudad todos los días y quererla un poquito, y después ver cómo funciona el puerto. ¿No? Fíjate que... Ahora, pero en ese caso, y para darle un punto a Gonzalo Ledantec, Gonzalo es de la región, es de la zona. Sí. O sea, Gonzalo fue Seremi de Medio Ambiente el año 2013, fue Seremi de Energía en marzo del 2018. Así es. Fue gobernador provincial. O sea, de verdad siempre ha tenido pegas del gobierno, como que siempre lo van colocando en algún cargo, como que anda pidiendo pegas y se lo dan. Pero independiente a eso, él es de la región. ¿Pero eso no es suficiente? No, no es suficiente. No es suficiente porque, en definitiva, el señor Ledantec sabe que el gerente general gana 21 palos. Claro. Eso comparado con los sueldos que recibe la mayoría de los porteños, ¿qué es lo que significa? O sea, un abuso. ¿Y por qué la clase política siempre se ha dividido el puerto? Porque yo lo decía en la editorial. Antes de ayer era la democracia cristiana, Jorge, que te acordás que estaba Aldo Cornejo y se dividieron el puerto. Después los socialistas con el Frente Amplio. Si el último presidente nombrado por Boric, ¿cierto? El presidente del puerto dejó abandonado el puerto y se fue a hacer campaña por Yanes Jara. O sea, esto no se trata ni de derecha ni de izquierda. Se trata de que todos los que han llegado al poder han visto un botín en Valparaíso, un botín político. Y ahora el botín le toca a la UDI y a Republicanos, porque ese es el punto, ¿no? Bueno, entremos en ese detalle. ¿De quién dependen los puertos? Del Ministerio de Hacienda. Claro. ¿A través de qué? Del CEP. Exacto. ¿Sí? Y el CEP es el que nombra a los directores. Es decir, quien manda y quien dice las cosas que hay que hacer es el CEP, es el Ministerio de Hacienda. Y ellos son los que colocan a estos tipos a cumplir una labor, en definitiva, para que digan, mira, estamos cumpliendo con la legalidad, tenemos un directorio, y ellos son, en definitiva, los que dicen cómo se explota y cómo se hacen las cosas en los puertos. Eso es mentira. Quien manda es el CEP y particularmente el Ministerio de Hacienda. Claro, es decir, el CEP, cuando tú hablas del CEP, estamos hablando del Sistema de Empresas Públicas, ¿cierto? Exacto. Estamos con Jorge Busto, dirigente portuario, ¿cierto? Histórico de Valparaíso. Jorge, ¿no descartas tú que puedan haber movilizaciones en contra de la nominación de un hombre que hoy día representa más que nada los intereses políticos, más que los intereses realmente para el puerto de Valparaíso? Mira, yo tengo la impresión de que va a haber una pugna de poder dentro de esta estructura. Yo no sé si tú te acuerdas que cuando Celis fue presidente del directorio, se hizo una huelga contra el Terminal Pacífico Sur, que duró 30 días, incluyendo el fin de año, pero quien salió fue Celis. O sea, a Raúl Celis, yo me acuerdo, acuérdate tú que a Raúl Celis le hicieron prácticamente la vida imposible en el puerto. Así es. Exactamente. ¿Quién era el gerente general de la empresa portuaria en ese momento? Ahí está el punto, y ahí es donde quería apuntar, y yo creo que uno de los grandes logros de la gestión de Celis, justamente que se ve reflejado posterior que él se va, es que es la salida de Gonzalo Dabañino. Gonzalo Dabañino, cuando deja la gerencia general de la EPB, ¿cierto? Es claramente porque hubo una investigación y una gestión generada por Raúl Celis que logra la salida de Dabañino. Y eso fue un punto muy positivo. Y de hecho, el establishment portuario, no el establishment, sino el mundo laboral que manejaba de una u otra manera a Dabañino, es el que le hace el cortapinza a Celis. Porque todo este movimiento portuario lo genera Dabañino en forma indirecta. ¿Es así o no, Jorge? Así es. Porque después aparecen varias cosas raras ahí, Aparece un costo que pagó la Terminal Pacífico Sur y después aparece la empresa portuaria comprando un par de cosas como para poder empatar con respecto al gasto que se hizo. Exacto. Es un dato interesante a investigar, pero bueno, como tenemos una Contraloría que se dedica a puro levantar globos y luces nomás,
no va al fondo de las entonces, cosas. Aquí el regreso posible, porque personalmente me hago cargo, en la editorial que la escribo yo, ¿cierto? En la editorial del medio, nosotros colocamos directamente que este entramado, esta operación para colocar a Leantec dentro de la EPB, traería de la mano el regreso de Dabañino a la gerencia general. Eso se busca, o eso se buscaría. De pasar Puede eso... ser. Puede ser una vendetta de amigos o ¿Ya? entre ex amigos. Pero ellos no se conocen, ¿ah? Yo pude corroborar que entre Leantec y la Dabañino no hay mucha relación. ¿Tú dices que sí? No sé yo si existe o no existe. Yo tengo entendido que no. No tengo idea. Lo que yo sé Dale. es que quieren que el actual gerente se vaya. Eso Lo quieren sacar a Gandolfo. lo quieren sacar a Gandolfo. ¿Y por qué? No tengo idea cuál. Debe ser porque en definitiva, ¿quién era Gandolfo? Gandolfo era el jefe de proyectos. Claro. Y dentro de los proyectos estaba el MOL, pues, imagínate. 13 años peleando contra el MOL, se fue el MOL. Hizo el tema del Terminal 2, el Terminal 2 lleva 10 años metidos en el tema ambiental. La verdad que Gandolfo es como lo que decíamos de Leantec, puede ser buena persona, pero en el fondo uno va midiendo los resultados y el éxito. Claro, en los últimos años no han sido muy gloriosos para el puerto, es retraso tras retraso o derrota tras derrota. Así es, y van a seguir teniéndola porque en definitiva no cumplen las normas, se saltan las leyes como ellos quieren. El caso del Parque Barón es un escándalo. El Terminal 2 fue aprobado por el COEVA sin ningún levantamiento de mano diciendo, oye, ¿cumple o no cumple? A lo menos preguntar. No se preguntó nada, se aprobó, todos levantaron la mano. Bueno, ahí tenemos un problema serio de capacidades. Exactamente, capacidad. O sea, no descartamos movilización en el puerto por el nombramiento de Leantec, entonces, Jorge. Yo quisiera hacer, me gustaría, pero la verdad es que yo veo el movimiento portuario, lo veo bastante lejano de la cuestión social, y si hay algún tipo de levantamiento de acciones laborales, va a ser producto de que los trabajadores van a pedir indemnización por la nueva licitación del Terminal 2. Y porque en definitiva toda esa gente va a quedar cesante. Hay 300 o 400 trabajadores que van a quedar sin trabajo. ¿Tú crees que Leantec, lo que dijo la Fiscalía Nacional? Sí, ¿tú crees que Leantec va a tener la capacidad para llevar a cabo esta licitación? No. No. Pucha, Jorge, qué lástima. No, para hacer una buena carrera hay que tener una buena yegua. O sea, tú me estás diciendo que es mala yegua Leantec. No, yo lo que estoy diciendo es que no tiene buena montura, nomás no. Hay que tener pedigrí para poder levantar, en definitiva, una concesión que va a arruinar a la ciudad durante 30 años más. Ahora, yo insisto que él es un títere que funciona dentro de un acto que está definido hace rato. Lo dijo el señor Kass en la cuenta pública, dijo, nosotros vamos a avanzar en la modernización de los puertos. El tema es que no van a modernizar nada. Van a licitar tal como están los puertos, van a tratar de seguirle sacando provecho a un territorio y no dejarle nada a las ciudades que lo sustentan. Es una lástima. Yo tenía la esperanza que este nombramiento de la presidencia del EPB con este presidente fuera distinto. Yo le tengo bastante aprecio a Gonzalo Leantec. Lo encuentro efectivamente que es una buena persona, pero creo que no es suficiente para liderar un puerto. Pucha, ojalá que le vaya bien a Gonzalo, si es que se puede ir bien. No sé qué va a pasar. Jorge, agradecido por este contacto. Listo, que esté muy bien. Jorge Busto, dirigente portuario, ¿cierto? Aquí no se trata de atacar a una persona en forma directa. Aquí el problema no es Gonzalo Leantec, el problema es que él lo nombró, es que él lo puso ahí, el perfil técnico que necesitamos. Yo creo que él está bien. Sí, Gonzalo ha sido un destacado profesional, sobre todo en la arena pública, ¿cierto? Él fue Seremi de Medio Ambiente, fue Seremi de Energía, fue, ¿cierto?, gobernador provincial de Valparaíso,
fue gestor provincial de Valparaíso en la delegación, y está bien, ¿cierto? Está bien. Es como cuando un chofer de colectivo no lo podemos subir a manejar un camión en la alta minería. Pues tiene todas sus limitancias. Y ahí está el punto. El perfil técnico de la EPB no era para Leantec. Así de simple. Se equivocaron. Ojalá que no será lápida. Comerciales y seguimos en Pura Noticia Matinal. Estamos presentando Pura Noticia Matinal en todas nuestras plataformas. Nos ves, nos lees y nos escuchas. Volvemos con las principales informaciones de la región, Chile y el mundo. Esto es Pura Noticia Matinal. 23 minutos nos separan de las 10 de la mañana, ¿cierto? Estamos en Pura Noticia Matinal a través de la radio, a través de la televisión y por supuesto a través de la web. Está conectada con nosotros nuestra próxima invitada. Se trata de una ex ministra y actual diputada, ¿cierto? La ex ministra de Minería y actual diputada Marcela Hernando. ¿Cómo está, Marcela? Bienvenida, buenos días. Hola, buenos días, don José, ¿cómo está? Jorge, don Jorge por acá. Jorge, te cambié el nombre. No, pero no importa. ¿Cómo está, Marcela? Oiga, diputada, un gusto que esté en contacto con Pura Noticia. ¿Por qué que estamos con usted? Porque queremos profundizar en dos temas que han marcado la agenda esta semana. La mega reforma, ¿cierto?, de la construcción nacional o ley miscelánea y la situación de Codelco, y sobre todo aprovechando que usted fue ex ministra de Minería, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Qué está pasando en Codelco? Comenzó, ¿cierto?, hoy día un concepto que dice que Codelco calculó mal, están enojados. Contextualízanos y ayúdanos a entender qué pasa en Codelco y cuál es lo que se le acusa o cuál es la denuncia que se hace directamente contra lo que ha pasado del cálculo, que hay trabajadores que debiesen devolver los bonos, etcétera, etcétera. Contextualízanos y ayúdanos a entender este conflicto. Voy a tratar de ser lo más pedagógica posible. Todas las mineras, incluyendo las privadas, suelen tener un aumento de la producción en diciembre. Cuando uno compara entre enero y noviembre es un promedio y después en diciembre siempre suben un poco, pero es un poco así 10%, 20%, no más que eso. Y de acuerdo a lo que nos expuso en la comisión el otro día la vicepresidenta de Cochilco, lo que está ocurriendo con Codelco desde hace aproximadamente 3 años es que la subida en diciembre es del orden de 60%, 100%, 140% a veces, dependiendo de la división. Entonces, esa era una primera alarma. Dicho eso... Y eso lo hacían, diputada, estamos con Marcela Hernando, diputada y ministra de Minería, eso lo hacían para cumplir las metas, ¿no? Bueno, lo hacen por varias cosas, porque en diciembre, como se cierra el año, todo el mundo trata de que los inventarios sean lo más fabulosos posible, pero además eso está ligado a un bono de producción en el caso de la minera estatal, y que está en el convenio colectivo de los trabajadores. Y por eso es que se pagaron los bonos que se pagaron. Ahora, el problema está en si este exceso, digamos, este maquillaje y esto de pasar algunos elementos que no estaban terminados, no estaban procesados y fueron inventariados como si fuera cobre refinado. Entonces, eso es lo que se va a investigar a través de la investigación que está haciendo Fiscalía y la querella a la que nos hemos sumado ayer el diputado Mulet y yo. Eso, cuéntanos, Marcela, porque justamente usted y el diputado Jaime Mulet presentan esta querella por la presunta sobreestimación de producción en Codelco. ¿Qué antecedente, más de lo que estamos conversando, ¿cierto?, le llevaron a usted a tomar esta decisión? Porque no es menor, que hay una querella. O sea, usted presume que aquí hay personas que justamente se pusieron de acuerdo para arreglar los stocks de Codelco. Sí, eso es lo que hasta ahora parece ser que hay detrás de este pago de bonos, sobre todo para el nivel ejecutivo. No estamos hablando de los trabajadores porque al final, como les decía, eso está en sus contratos, en sus convenios colectivos. Dicho eso, Codelco es una tremenda entidad desde el punto de vista de empresa propiamente tal, es la productora de cobre más grande del mundo, pero además de eso es la empresa estatal que nos da soporte y que sostiene nuestra economía.
Y Codelco hace mucho rato que tiene problemas. No solo desde este año o el año pasado, viene desde hace muchísimo tiempo, y eso tiene que ver, desde mi punto de vista, con los sistemas de control y la forma en la que es posible supervisar a esta empresa estatal. Y esos problemas de supervisión, porque usted también fue ministra, o sea, conoce Codelco, conoce la estructura adentro. Y recién nosotros hablábamos también de otra empresa pública acá, que es la empresa portuaria. ¿No será que muchas veces los directorios de esta empresa son más políticos que técnicos, y acá necesitamos, por ejemplo, más técnicos que políticos en una empresa tan grande como Codelco? El gobierno corporativo de Codelco, la verdad es que el directorio puede ser político, pero una vez que el directorio nombra a la plana ejecutiva, que son los gerentes de cada una de las divisiones, eso es puramente técnico, si tú me preguntas a mí. Yo creo que el problema quedó mal planteado cuando se diseñó el gobierno corporativo en el año 2012. Recordemos que hasta el año 2012 esta era una empresa estatal en la cual el Estado era el que dirigía. ¿Ya? Y de hecho, el ministro o ministra de Minería del momento era quien presidía el directorio. Recuerden ustedes que había mucha presión para que el país entrara en la OCDE y fuéramos reconocidos como miembros de la OCDE. ¿Ya? Y para eso nos pedían que Codelco, como la empresa estatal más grande, se independizara de los ciclos políticos. Eso significaba entonces que no hubiera cambios políticos, y por lo tanto el presidente del directorio ya no podía ser más el ministro de Minería. Y se diseñó este gobierno corporativo en que hay un directorio y está la plana ejecutiva. Y desde ese minuto el ministro de Minería no tiene injerencia en lo que pasa en Codelco. Mira, O sea, ahora, tiene la información técnica que sale a través de los reportes normales y de los reportes de Cochilco, pero solamente una vez al año participa en una reunión de directorio en la cual Codelco le rinde cuenta al presidente de la Nación, y en representación del presidente acuden el ministro de Minería y el ministro de Hacienda. Esa es la única actuación directa con el directorio de Codelco. claro, porque por una parte tenemos al presidente del directorio, que es el directorio, ¿cierto? Y también tenemos el presidente ejecutivo, que es como el CEO, ¿cierto? Es el CEO de la empresa. Sí. Ahora, el presidente del directorio es designado directamente por el presidente de la República, ¿cierto? Sí. Y ese presidente del directorio, de una u otra manera, designa al presidente ejecutivo. Igual es un tema directo. ¿No sería más sano que ese presidente del directorio no fuera elegido por el presidente y tuviésemos otra herramienta para nombrarlo? Mira, ha habido muchas propuestas, desde quienes estimamos que hay que reforzar las formas de controlar y de supervisar, porque está la misma estructura de cuando se creó Codelco en tiempos de la dictadura militar. Esta no se adaptó cuando se hizo el gobierno corporativo, y por lo tanto siguen, entre comillas, fiscalizando Cochilco, la Contraloría General de la República y la Cámara de Diputados. Pero eso no se ha cambiado, y la verdad es que existe muy poca musculatura para hacerlo. La Contraloría Interna al interior de Codelco falló en sus 3 niveles, a mi juicio, en este caso, en sus 3 niveles, y si no hubiese sido por una denuncia anónima que le llegó a una de las directoras, que es la presidenta del CASE. El CASE es una comisión de Contraloría Interna de la empresa, y si no le hubiera llegado esa denuncia, ni siquiera sabríamos de este tema. Ahora, eso a mí me llama mucho la atención, porque claro, en el fondo no es desconocimiento de los altos bonos que se le entregan a los trabajadores que están dentro de sus negociaciones colectivas, ¿cierto? Como tú bien dijiste, estamos con Marcela Hernando, diputada y ministra de Minería, y el punto está que también, de una u otra forma, los ejecutivos se llevan gran parte, pero no había una contraparte que defendiera los intereses en el fondo de los chilenos, que defendiera los intereses más que nada de Codelco. Ahora, ¿ayudó a este cambio de gobierno para que esta denuncia saliera a la luz pública? Yo creo que no, porque esto ocurrió en febrero. Ya, perfecto. En febrero,
Sí, entre enero y febrero hicieron llegar esta denuncia anónima a la presidenta, a Tamara Agnic, que es la presidenta del CASE. Y ella lo hizo llegar a al tercer nivel. La auditoría se plantea en 3 fases de protección, digamos, son como 3 barreras para que ocurran fraudes. Una primera barrera, que es la cosa más operativa, en la cual un trabajador cualquiera en su línea de trabajo es capaz de detectar que hay algún riesgo de comisión de fraude o detecta algo raro y denuncia. Luego, a nivel de los supervisores, que hay una segunda línea, una tercera línea donde está auditoría propiamente tal. Y aquí se saltaron todas las líneas. Como te digo, llegó por una denuncia anónima al directorio. ¿Y ahora qué? ¿Y usted cree que Bernardo Fontaine tiene herramientas para poder llegar al fondo de esto y poder enrielar este tema dentro de Codelco? Mira, una de las cosas que han sugerido diferentes expertos que han trabajado sobre el tema y han hecho algunas publicaciones es que para independizar absolutamente del tema político, la elección de los directores o el nombramiento de los directores se hiciera desfasado. O sea, no se haga al principio del gobierno que asume, sino que a la mitad. Y que se vayan cambiando los directores de uno en uno una vez al año, que duren más, que no duren 4 años. Ese tipo de cosas son las que se han sugerido. El señor Fontaine yo creo que es un experto, un economista, ojalá que se rodee de la gente que sabe más de minería, y hasta ahora yo creo que el ministro de Minería y el señor Fontaine han demostrado su interés por colaborar lo más posible. El espíritu que yo vi en todos los parlamentarios en la sesión secreta que tuvimos el otro día con Cochilco, de las más diferentes tendencias políticas, aquí fue transversal, es de reforzar la estructura de control y supervisión de esta empresa que es de todos los chilenos, por lo tanto no podemos permitir que sigan ocurriendo escándalos similares. Interesante, Marcela Hernando, diputada y ministra de Minería. Marcela, que el problema de Codelco se parece tanto, ¿cierto?, a otros problemas de empresas públicas. Te ponía el caso de la EPB acá en la región de Valparaíso, que en el fondo está en la elección de quién los dirigen. Porque claro, no puede ser, hay un tema político, tenemos 2 problemas con la política con el tema judicial, ¿cierto? Los políticos también eligen al tema de los jueces, ¿cierto?, de la Corte Suprema, etcétera. Los políticos también están eligiendo a los presidentes de las compañías. Quizá una buena forma podría ser eso lo que tú dices, de elegirlos con años desfasados. Fíjate que, a ver, si bien es cierto, se eligen políticamente o los nombra el presidente, hay algunas empresas públicas que funcionan bien, como el Banco del Estado. Por ejemplo, el Banco del Estado no conocemos escándalos similares, y ellos tienen y manejan una cantidad de recursos muy importante también. Y en ese contexto, ahí lo que hay es que existen estructuras de supervisión y control que son mucho más activas y tienen mucha más injerencia. Así es que yo creo que de todas maneras tiene que venir una reforma, no sé si al gobierno corporativo propiamente tal, con estas sugerencias que yo te digo que se han hecho durante años, pero también respecto de la estructura que controla. Sí, yo creo que ahí la base está ahí en ese control. Bueno, y esperemos, hoy día esperemos que esta presentación que ustedes hicieron directamente con Jaime Mulet de esta querella por presunta sobreestimación de producción en Codelco también nos entregue antecedentes de quiénes son las personas que justamente modificaron, ¿cierto?, todo este stock para poder cobrar un millonario bono. Efectivamente, suponemos que esa era la única motivación que tenían, pero eso la investigación tendrá que concluirlo. Marcela Hernando, diputada en Ministra de Minería, ¿cierto? Muchas gracias por este contacto, esperamos tener una próxima oportunidad acá en Puranoticia.cl. Muchas gracias a ustedes, adiós Jorge. Muchas gracias, Marcela. Marcela Hernando, ¿cierto? Interesante. Mira, porque claro, lo que está pasando en Codelco nos preocupa, si nuestra empresa estatal es la que nos da el sueldo de Chile, ¿cierto? Y mire, se ponen de acuerdo ahí para arreglar que lograron producir más cuando no producieron más para cobrar el bono. Es como cuando aquí dicen, no, si tenemos todo listo ya nos vamos temprano, y no está nada listo. ¿Cierto? Y lo pasan lo mismo, en todas partes. No, mentira. No, está bien.
Oye, 9 minutos nos separan de las 10 de la mañana. Es viernes, nuestro cuerpo lo sabe, ¿cierto? Ya viene Ricardo Suárez en la mañana de Puranoticia.cl a partir de las 10 de la mañana a la 1 hora de noticias. Hoy día sí tenemos Pura Noticia PM. Está con la Camila Arrate hoy día el Pura Noticia PM. ¿Quién va en la tarde en la radio? Va por 2. Ricardo Suárez, también en la tarde de Pura Noticia. Ricardo está todo el día, 24/7, en la noche, Leo Alegría. Nosotros seguimos todo el fin de semana. Revisemos a modo de titulares los hechos más importantes que hemos revisado en Pura Noticia Matinal. Muere segunda persona por ataque armado en Rodelillo. Esta joven de 20 años permanecía en riesgo vital con severo daño cerebral. Segunda muerte en Valparaíso. Cifras reflejan un preocupante incremento de crímenes en la región de Valparaíso. Carabineros reportó al alza de un 46% en homicidios consumados. El CORE financia continuidad de drones de seguridad. Programa suma más de 900 detenidos en un año. Percy Marín califica de obsoleto el fuero parlamentario. El ex marido de Camila Flores lanza duras críticas a los ministros de Corte. Autoridades anuncian mayor control policial en sector crítico. Hospital mantiene resguardo especial tras ataque armado. Nos referimos al hospital Carlos Van Buren. Incendio afectó a dependencias del Hospital San Camilo de San Felipe. No hubo personas lesionadas. Fiscalía Económica avala la concesión de los terminales 1 y 2 del puerto de Valparaíso, pero alerta por inminente riesgo de congestión. Ronda Impacto deja 21 detenidos en Viña del Mar y Concón capturan a conocida autora de robos en locales del barrio Poniente. Hacienda prepara proyecto relacionado a secreto bancario, anuncian hecho por el ministro Quirós tras comisión en el Senado. Detienen a sujeto acusado de abusar sexualmente de menor en Valparaíso. Trabajo de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de la PDI. Oye, hay una noticia recién publicada en nuestro portal, se las quiero comentar. Ahí está una tragedia en el Sahara. Mira, está en portada ahí. 49 personas mueren de sed. Sí, de sed, tras la avería de un camión en el desierto. Las víctimas regresaban a Níger desde Malí para pasar las fiestas con sus familias cuando el vehículo falló. 2 sobrevivientes caminaron 50 kilómetros para dar la alerta y los equipos de rescate evitaron por poco una segunda tragedia similar. Un total de 49 personas murieron de sed en el desierto del Sahara. En pleno 2026, ¿ya? ¿Cómo lo ven? ¿Cierto? Son las principales informaciones, ¿cierto? Le contamos a esta hora lo que nos tiene Transporte Informa. Tenemos alto flujo vehicular en Quilpué. No ha pasado nada más y tenemos la congestión adecuada. Nos vamos. Exactamente 5 minutos para las 10 de la mañana, 5 para las 10. Ya viene Ricardo Suárez. Estamos todos, es día viernes. Descanse, pásela bien, cuídese, infórmese con nosotros. Tú nos ves, tú nos escuchas, tú nos lees las noticias como a ti te gustan. Buenos días. Puranoticia.cl presentó Pura Noticia Matinal.